Dice la palabra del Señor: entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos, diciendo: en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Antes hacen todas estas obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filacterias y extienden los flecos de sus mantos, y aman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas y las habitaciones en las plazas, y que los hombres le llamen rabí, rabí. Pero vosotros no queréis que os llamen rabí, porque uno es vuestro maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. Y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Ni seáis llamados maestro, porque uno es vuestro maestro, el Cristo. El que es mayor de vosotros sea vuestro siervo. Porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Mas ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque devoráis la casa de las viudas, y como pretexto hacéis largas oraciones. Por esto recibiréis mayor condenación. Y ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque recorréis mar y tierra para hacer un prosélito, y una vez hecho le hacéis 2 veces más hijo del infierno que vosotros. Ay de vosotros, ciegos, que decís: si alguno jura por el templo no es nada, pero si alguno jura por el oro del templo es deudor. Insensatos y ciegos, porque ¿cuál es mayor, el oro del templo o el que santifica el oro? Leemos hasta el 18. También decís: si alguno jura en el altar no es nada, pero si jura por la ofrenda que está sobre él es deudor. Padre, gracias por tu palabra. Te rogamos, Señor, que podamos entender este texto a la luz de lo que tú has inspirado en el contexto, Señor, que lo diste para la audiencia que la diste, pero a la misma vez, Padre, mi corazón se humilla ante ti, ante un texto tan y tan confrontado, que expone, Señor, la realidad de nuestros corazones. Señor, uno de los textos más duros y una de las palabras más fuertes de Jesús. Y nadie de los que está aquí es exento a las palabras que tú le dijiste, Señor, a este grupo de personas. Por lo tanto, Señor, es difícil para el que lo predica y es difícil para el que lo escucha. Porque tus palabras siguen siendo verdad y los corazones de los hombres siguen siendo los mismos hasta que tú regreses en gloria. Háblanos. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. ¿Tú puedes sentar, hermanos? Ayer me tomé la tarea hacía tiempo que no lo hacía, de buscar el valor de las casas aquí en Guayata. Estaba buscando una posible casa para mi suegra comprar, y me impresionó ver la cantidad de casas, escombros, con un precio ridículamente elevado. Las pocas casas que hay en Guayama, no hay casas en Guayama para comprar. Hay trabales que están para comprar, pero a la vez, en esta mañana me meditaba y al mirar un texto como este,
cómo tú puedes aún encontrar una buena casa y un buen edificio y poderlo ver bonito por fuera, mirarlo en todo su esplendor, una pintura impecable, unas ventanas brillando, un jardín, incluso algunas de ellas las miré. Y cuando le di zoom, yo digo, esto es inteligencia artificial, esto es de la casa. Cuando tú llegas a la casa, probablemente no te vas a encontrar eso y eso va a ser una gran desilusión. Pero tú te imaginas que tenga este realtor que te lleva y te enseña la casa y te muestra una propiedad excelente, pero luego tú traes a un inspector que va a hacer la evaluación final de la casa y el inspector te dice, mira, esta casa por fuera está hermosa, pero por dentro tiene un pequeño detalle. Y es que tiene grietas estructurales. Por lo tanto, si no se corrige, va a colapsar. Así que tienes esta decisión. Te quedas con la apariencia de la casa, que está linda, está hermosa, las ventanas están hermosas, la cocina está hermosa, todo está hermoso. O la compras con las grietas. Hermanos, eso es exactamente lo que Jesús está haciendo en Mateo capítulo 23. Los fariseos eran una estructura impresionante por fuera. Eran muy devotos, más devotos que probablemente muchos de los que estamos aquí. Eran respetados por su devoción y su espiritualidad. Eran cuidadosos de la ley cuando iban a escribir el nombre Jehová, Señor o Yahweh, como se conoce en el tetragramatón de los judíos. Ellos tomaban una pausa, se lavaban las manos antes de ellos hacer acto. Esa era la devoción al pueblo que Jesús le está hablando aquí. Ese era el brillo a los ojos de los hombres de este grupo de personas religiosas. Pero el inspector, Jesús, el Mesías, el Dios hecho carne, entra dentro de la casa y él comienza a ver las grietas estructurales, la hipocresía y la muerte espiritual en la cual se encontraba precisamente este pueblo religioso. Por lo tanto, yo quiero que nosotros hoy pongamos mucha atención, hermanos, porque este problema de los fariseos no es simplemente un problema de los fariseos. Este problema de los fariseos es el problema del corazón. Pastor, no existen fariseos. Sí, no existen fariseos, pero existen corazones pecaminosos a la que Cristo regrese. Por eso yo leía y oraba al Señor con temor y temblor, porque hermanos, nadie está exento de decir cosas que no hacen. Ese era el problema de los fariseos. De parecer, pero no ser. De estar muerto mientras hay una apariencia de vida. Y ese texto que Jesús le dirige a los escribas y a los fariseos, mira las palabras que él utiliza. ¿Quiénes serían los fariseos hoy? Todos los que estamos aquí, un grupo de religiosos que sirve al Señor, que son parte de su sacerdocio. No estamos hablando de gente impía. Estas palabras de Jesús es a gente religiosa que servían a él, entre comillas. Y mira cómo Jesús se llama. Hipócritas. Estas no son palabras de Jeñito, hermanos. Estas son palabras de Jesús. Hijos del infierno, guías de cielo, necios, ladrones, autocomplacientes, sepulcros blanqueados, serpientes de víboras, todo esto en un capítulo, perseguidores y asesinos. Cuando muchas personas leen este pasaje, se centran en lo malvado que deberían ser este grupo de personas que Jesús le está hablando, pero hermano, ellos eran la élite religiosa, ellos eran quienes estaban expuestos a la palabra, ellos eran quienes dirigían al pueblo. Esto es una seria advertencia. Y yo quiero que nosotros miremos hoy precisamente
cómo descubrir las máscaras religiosas que Dios aborrece. Descubrirla en nuestra vida, porque aquí hay una advertencia clara y precisa. Y la primera advertencia que yo quiero que nosotros podamos mirar hoy es la seriedad de lo que esto significa. Hay de ustedes, escribas y fariseos, hipócritas, versículo 13. Esa palabra hay es utilizada mucho en este texto y no es una palabra ligera, no es como ay bendito de Puerto Rico. Eso no es lo que significa ese ay de Jesús. Ese ay es una expresión de maldición. Es la misma expresión que utilizó Isaías cuando fue expuesto a la santidad de Dios. ¡Ay de mí que soy hombre muerto! Las palabras que está utilizando Jesús como ayes son palabras de maldición. ¡Ay de aquellos! ¡Maldito aquellos! Es una palabra fuerte. Destrucción, juicio, maldición. Y aparece 7 veces en este pasaje. Y esto es lo aterrador. Ellos pensaban que estaban bien. Y hermanos, es muy posible que usted y yo genuinamente estemos haciendo la obra de Dios. Estemos obedeciendo la palabra de Dios. Estemos cumpliendo la voluntad de Dios y a pesar de eso ser callados y experimentar la condenación eterna. Por eso es tan serio este texto. Por eso es que tiemblan las rodillas a la hora de no solamente leerlo, a la hora de predicarlo. Porque mira cómo dice el versículo 3. Ellos dicen y no hacen. El problema de los fariseos no era lo que ellos decían, porque ellos enseñaban la ley. El problema de los fariseos era lo que ellos hacían y por qué lo hacían. No lo que estaban diciendo, lo que estaban diciendo dice, hagan lo que ellos dicen, pero no hagan lo que ellos hacen. En una ocasión se dice de un predicador que predicaba también, que cuando la gente lo escuchaba, decía, yo no quisiera que él se bajara del púlpito. Pero vivía tan mal que cuando quería subir, la gente decía, yo no quisiera que volviera a subir. Ese era el problema de los fariseos. Ellos decían lo correcto. Ellos hacían en algunas cosas prácticas lo correcto, pero ellos lo hacían con las motivaciones incorrectas. Escúchame lo que le voy a decir, iglesia. Tú puedes amar, servir a la iglesia y no amar a Jesús. Tú puedes conocer la Biblia y no conocer a Dios. Conocer la Biblia no es sinónimo de conocer a Dios. Tú puedes conocer lo que ahí dice y no conocer al que lo dice. Ellos conocían la Biblia. Ellos servían. Ellos hacían las cosas correctas. Pero hay un gran problema. La motivación era incorrecta. Porque el problema no eran las cosas que hacían, sino el por qué la estaban haciendo. Voy a hacerle algunas preguntas. Quiero que seamos sinceros a la luz de la Escritura y dejar que el Espíritu de Dios a través de su palabra desnude nuestro corazón y desnude las intenciones de nuestra alma. Y la primera pregunta que yo quiero que nos hagamos hoy, ¿practico lo que predico? ¿Practico lo que predico? Mira cómo dice el versículo 4. Atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverla. Mira la hipocresía. La hipocresía no es que tú y yo no seamos perfectos. Esa no es la hipocresía. Porque si usted tiene sentido común, sabe que nadie lo es. Nadie es perfecto, así que la hipocresía no es que yo soy hipócrita porque no soy perfecto. No, ese no es el punto. El punto en que se enfocaban en rituales y apariencia y en detalles visibles. Ahí es donde viene la hipocresía. Tomaban la ley de Deuteronomio decía, y estas palabras las pondrás sobre tu frente y las pondrás sobre tus manos en lo que piensas y lo que haces.
y las enseñarás a tus hijos, las pondrás como frontal dentro de tu mente, primeramente en tu corazón, en tu mente y en tus manos, en tus quehaceres. En otras palabras, que la palabra de Dios domine tu vida en todas las esferas. ¿Qué hacían los fariseos religiosos? Bueno, pues vamos a ponernos filacterias. Y las filacterias se ponían en una cajita, que usted lo ve en el tiempo presente, los judíos lo utilizan, se ponen una cajita aquí en la frente con un rollito de la Torá para recordarse y se enrollan en sus manos y ahí se ponen también las filacterias. Eso en el tiempo pasado lo hacían, en el tiempo presente los judíos también lo hacían. Por lo tanto lo veían y decían, wow, mira, estas personas qué devotas son, qué ortodoxas son. Sin embargo, la intención de la ley no era que necesariamente tú te ataras filacterias en la cabeza, en la frente, ni en las manos. Era que tú las pondrás primeramente en tu corazón para que no te olvides de ellas y para que las practiques. Lo que Dios había mandado lo habían convertido en un ritualismo, habiendo invertido lo más importante de la ley, la santidad, la fe, la misericordia, el servir. Ellos habían perdido eso y habían quedado solamente en lo externo. Se veían bien por fuera, cantaban bien por fuera, predicaban bien por fuera. Pero es como aquel padre que le exige, por eso dice, ponían cargas, porque le exige paciencia a sus hijos, pero pierde el control continuamente en su casa gritándola. Yo me he tomado el momento dado donde le estoy diciendo a Samuel y a Diana, Diana, no le grita a Samuel, yo le estoy gritando. Y yo digo, espérate, yo estoy regañándolo por algo que yo estoy haciendo. Es el peligro de la hipocresía, que muchas veces está bien escondida en nuestros corazones y en la práctica, donde uno lo puede ver. Es el creyente que publica versículos en las redes sociales, pero en su trabajo vive como un demonio, como si Dios no existiera. Pero por fuera cualquiera mira en sus redes sociales y dice, wow, este tremendo devoto. Es aquellos que hablan acerca de la importancia de la oración, pero en privado no ora. Fariseísmo es toda práctica externa y visible que yo realizo, que en privado yo no hago. Eso es fariseísmo. Si usted ora aquí en la iglesia y usted no ora en su casa, usted es un fariseo. Si usted lee la Biblia aquí en la iglesia y después la cierra y no la vuelve a leer en su casa, usted es un fariseo. Si usted canta aquí en la iglesia, pero usted no canta en su casa, usted es un fariseo. Porque usted está haciendo prácticas externas que no han transformado tu corazón. En lo visible se ve bien, pero en la realidad es otra cosa. Cuando nadie te ve es otra cosa. Lo de afuera yo lo puedo hacer. Yo vengo aquí, yo canto, yo me edifico. Siento que la palabra de Dios es poderosa, me ministra mi vida. Pero cuando yo salgo por las puertas de esta iglesia, yo no la aplico. Eso es un fariseo. Se da cuenta de que esta raíz y este problema no solamente era para el tiempo de Jesús. La pregunta que tú y yo debemos hacernos es, ¿hay coherencia entre lo que dices y cómo vive cuando nadie lo ve? ¿Hay coherencia? Una de las preguntas que yo me hacía ayer mientras oraba y meditaba, Señor, si le preguntaran a mis hijos, oye, ¿tu papá es como es en la iglesia? ¿En la casa? Pues era la respuesta de mis hijos. Lo mismo que él es así, él es en casa. La forma que los pecados que ustedes ven en la iglesia son los mismos pecados que ustedes ven en la casa. Las virtudes que tú ves en la iglesia son las virtudes que también ves en la casa. Como le dije, hipocresía no es vivir no siendo perfecto, porque nadie lo es. Es cuando yo vivo haciendo cosas visibles, cuando yo digo cosas que yo no vivo, cuando nadie me está viendo. Ese es el problema del fariseísmo. La segunda pregunta que yo quiero que nos hagamos es, ¿busco la aprobación de los hombres o de Dios? Mira cómo dice el versículo 5, todas sus obras las hacen para ser visto por los hombres. La filacteria, la vestidura religiosa, cómo lo ensanchaban, los símbolos espirituales, proyectaban santidad pública, oraban en lugares visibles y el problema es la oración. Porque Jesús nos enseñó a orar, debemos orar.
El problema no era la devoción, debemos ayunar. El problema no era el cántico, debemos cantar. El problema no era la lectura de la Escritura, la debemos leer. El problema real era que sus obras eran malas porque buscaban gloria propia y no la gloria de Dios. Y Jesús lo que está haciendo es como un escáner donde el corazón le está mostrando dónde está. Un corazón que necesita aprobación humana, fariseísmo, una identidad basada en la opinión de otros, fariseísmo, una religión centrada en el yo, fariseísmo. ¿Cómo se mira eso hoy? Yo puedo servir, yo puedo predicar, yo puedo dar clases a los niños, a los jóvenes, a los adultos. Yo puedo limpiar, hablando de los ministerios que puedan haber en la iglesia. Yo puedo servir como mujer, yo puedo servir en el parque, yo puedo dirigir el área de media, yo puedo hacer muchas cosas. Pero si tú no lo reconoces, se molesta. Es el que canta, el que lidera y el que sirve, pero su ánimo depende del aplauso. Si me lo reconocen, estoy gozoso. Si no me lo reconoce, me comienzo a quejar. Es el que mide su ministerio por los aplausos, mide el ministerio por los likes, mide el ministerio por los comentarios. Que si alguien dijo, mira, después que lo serví, alguien viene y dice que todavía quedó un sucio en el piso. Mira, pues si quedó sucio en el piso, limpiado tú, dóblate, dobla la rodilla. Artritis no tiene y lo ponemos así. Yo lo hago para mi Señor. Y el comentario que puedan decir, que pueda ser dañino y que pueda ser con mala intención, al final de cuentas, dentro de mi corazón, yo sé que yo lo estoy haciendo para la gloria de Dios. Esto no me mueve porque mi gozo está en agradarle a Él. Más allá de lo que la opinión pública puedan decir. Pablo decía, ¿busco el favor de los hombres o el de Dios? Porque si todavía tuviese tratando de agradar a los hombres, no sería siervo de Cristo. En Cristo ya yo tengo la identidad que importa. En Cristo ya yo soy acepto. En Cristo ya yo soy amado. En Cristo ya yo soy justo. ¿Por qué tengo que buscar la aprobación de los hombres? Los fariseos amaban eso. Número 3, la tercera pregunta que yo quiero que nos hagamos hoy. ¿Me quiero superior a otros? Pero como Jesús dice en el versículo 8, pero ustedes no dejen que los llamen rabí, porque uno es su maestro y todos ustedes son hermanos. La palabra rabí significa maestro o mi maestro. Era un título de honor, un título de espiritualidad y de autoridad. El problema no es que le llamen a alguien maestro, hermanos. El problema no es que le llamen a alguien padre. Ese no es el problema, porque entonces nuestros hijos no nos podrían decir papá. Entonces no podemos llamar a nadie maestro de acuerdo a lo que Jesús dijo aquí. No, ese no es el punto. El punto es que tú busques que te llamen así. Buscan título, construyen tu identidad en lo que tú tienes o tú has logrado. Quieren reconocimiento público. No era solamente un nombre, era símbolo de estatus. No busques eso. Hay personas que terminan su doctorado y lo primero que hacen es cambiarse su posición a doctor. Si te dicen doctor, está bien, en el lugar de la academia donde tú estás y lo que eso representa. Pero tú no tienes que estar buscando eso. Y si alguien te dice, hermano, ¿cómo está? Hermano, doctor. Tú no buscas eso. No es algo en el cual tu identidad está en lo que los demás puedan decir. No construyamos nuestra identidad ni nuestra autoridad espiritual en los títulos y en cómo la gente nos pueda llamar, porque lo único que eso hace es exaltar nuestro ego. Nos gusta. ¿Y cómo se mira eso? Porque es fácil mirarlo, tal vez el que tenga algún título, ni puede enorgullecerse de eso, pero el compararnos con los demás. Bueno, yo no soy tan charlatán como aquel. Yo soy más serio, yo no soy como ellos.
Nos volvemos como aquel fariseo que oraba: Señor, te doy gracias, porque yo no soy como aquel publicano. Mira todas las cosas que yo hago. Yo oro y cuando tú te comparas y tú comienzas a mirarte con el hermano y te crees superior, es la misma intención del Espíritu en cuanto a la ley. Tú te estás viendo y estás creyéndote mejor que los demás. Cuidado. Porque a la hora de nosotros hacer una crítica, yo la hago porque yo me creo mejor que ellos. No quiere decir, hermano, que nosotros no señalemos lo que es pecado y lo corrijamos con gracia, sabiendo de que yo soy capaz también de cometer el mismo pecado y lo voy a hacer con mansedumbre. Pero, hermano, cuidado de este síntoma y de esta raíz farisaica dentro de nuestros corazones. Mi iglesia predica, somos la iglesia que predica la sana doctrina, y fuera de nuestra Santa Madre Iglesia Bautista sin paredes de Guayama no hay salvación. Somos la única iglesia en sana doctrina en la región. Somos la única, no, hermano. Hay muchas iglesias varias iglesias que Dios le está utilizando y levantando para predicar la verdad. Porque hay muchas, pero no somos la única. En Puerto Rico Dios ha levantado muchas más en diferentes lugares. Y Dios lo va a seguir haciendo porque no tenemos la franquicia de ser la iglesia de la sana doctrina. No. Yo sí conozco la doctrina, no, es que en esta iglesia predican superficiales. Cuidado. Porque si Dios te lo dio fue por gracia. Y si hoy entiendes la Biblia mejor que otros, es por gracia. No te jactes como si fuera tuya. Es la gracia de Dios. No te compares como si otros fueran una competencia. Hermano, ¿tú te sientes mejor contigo mismo cuando veas a otros que fallan? Porque eso es fariseísmo. Cuando alguien nos falla y cuando vemos a alguien fallar y caer, lo primero que debe venir a nuestra mente es: esa persona puedo ser yo en los próximos minutos. Y lo que me sostiene es la gracia de Dios. Antes de verme como superior, iglesia, recuerde que somos salvos por gracia, por medio de la fe, no por obras para que nadie se gloríe. Es por gracia. No hay espacio para el orgullo en la gracia. No lo hay. No lo hay. Número 4. ¿Sirvo o me sirvo? Versículo 11 al 12. El mayor de ustedes será su servidor. Y cualquiera que se enaltece será humillada. Y cualquiera que se humilla será enaltecido. Mira el contraste que está haciendo aquí Jesús. Porque a veces pensamos como que el camino a la grandeza es la humildad y el servicio. No, el servicio y la humildad es la grandeza. No es algo que tú estás escalando y que estás buscando, no, eso es la grandeza. La grandeza es el servicio, la grandeza es la humildad. Porque allí no me saludaron como yo creía que me tenían que saludar. En el parking no me abrieron la puerta. Cuando entré no me dieron la puerta. Y no me sentaron tampoco en la silla que yo estaba buscando. Allí yo llegué, nadie me hizo caso. ¿Y quién tú te crees? Llegamos a un lugar de siervos. Y cada uno debemos servirnos. No como los demás me están sirviendo a mí. Procura tú cómo le estás sirviendo a los demás. Y déjala a Dios los demás. No, es que si esta iglesia no hacen esto por mí, esta iglesia no hacen esto por mí, no está haciendo esto por mí. El centro de la iglesia, obviamente, debemos procurarnos los unos a los otros. Debemos edificarnos los unos a los otros. Debemos cuidarnos los unos a los otros. Pero hermano, el centro de la iglesia es la gloria del evangelio y es Cristo Jesús. No debemos estar pensando simplemente en cómo esa iglesia me va a servir a mí. Y eso lo podemos ver a nivel micro. El líder que se sirve y no sirve. Lo podemos ver en nuestro matrimonio, donde uno dice: ¿y quién me sirve a mí?
En el matrimonio, este espíritu de servicio que está hablando Jesús, contrario al de los fariseos, que está buscando cómo ser servido, de cómo yo le puedo servir a mi esposo y a mi esposa. Y a veces muchos de los conflictos en nuestros matrimonios vienen precisamente porque uno de nosotros que está buscando cómo ser servido, hasta que no me abrace yo no la abrazo, hasta que no me bese yo no la beso, hasta que no me busque yo no lo busco. Qué lindo, Triviano, te ves haciendo eso, ¿verdad? Y con eso batallamos. Qué bien muestras el evangelio de esa forma. Así fue que Cristo lo hizo contigo, ¿verdad? Hasta que Él no te abrazó, tú no abrazaste. Hasta que tú no le abrazaste, Él no te abrazó, perdón. Hasta que tú no le buscaste, Él no te buscó. Hermano, gloria a Dios que el evangelio no es así. Porque si el evangelio fuera así, nunca nosotros podríamos buscar a Dios. Él me amó cuando yo estaba muerto. Él me buscó cuando yo era su enemigo. Él me abrazó cuando yo merecía su rechazo. Él me hizo hijo cuando yo merecía su condenación. Que esa es la gloria del evangelio. ¿Y por qué no lo aplicamos en nuestra día a día? ¿Y por qué hacemos nuestros berrinches mundanos y fuera de la gloria de Dios en lo que realmente importa? Porque aquí se ven todos lindos, pero en tu casa, en la resolución de conflictos en tu hogar, ¿por qué no mostramos allí el evangelio y nos encaprichamos y nos ponemos en la posición de Dios y queremos nuestra gloria y queremos nuestro reino? ¿Por qué? Porque queremos ser servidos y no queremos servir. Y Jesús dice, en mi reino no es así, y empieza a aplicarlo desde tu matrimonio. Porque mi reino no es acerca de congregarte los domingos. Mi reino es cómo tú vives lo que el domingo se predica. Ese es mi reino. El Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Este es el modelo. Esta es la forma en la cual Cristo se tomó y se enrolló la toalla y le lavó los pies a los discípulos. Yo me estoy humillando, así como yo me despojé de mí mismo y tomé la condenación que ustedes merecían para que por medio de mi obra consumada ustedes puedan ser aceptos, justos y santificados de esa misma forma. Pedro, apacienta mi oveja. Sirve de esa misma forma. Yo me humillé por ustedes. Ustedes deben vivir en la humildad de la gracia que usted ha recibido. Número 5. ¿Estoy obstaculizando a otros? Versículo 13. Cierran el reino de los cielos delante de los hombres, pues ustedes ni entran ni dejan entrar. Y esto es lo más fuerte del versículo, porque ustedes no entran. Eso quiere decir, ustedes son incrédulos, ustedes son orgullosos y ustedes rechazan a Cristo. Por eso dice no entran. Estamos hablando de no creyentes. Yo le iba a poner por título a esta prédica un cristianismo sin Cristo. Pero después dije, se escucha muy Hollywood. Y voy a poner algo más cercano a lo que estamos hablando. Pero fácilmente esta prédica puede llamarse un cristianismo sin Cristo. Ellos tenían la máscara, pero no creían, eran orgullosos, rechazaban a Jesús y no dejaban entrar. ¿Y de qué manera no dejaban entrar? Estaban distorsionando la verdad en la forma en la cual lo practicaba, confundiendo a los que estaban alrededor y bloqueando el paso con su incredulidad. ¿Cuántas veces, hermanos, nosotros ni entramos, ni dejamos entrar? Ni entramos porque jugamos a la iglesia. Tenemos un pie en el punto y tenemos un pie en la iglesia. Tenemos un tiempo de vals continuamente. Estoy en el mundo, vivo en el mundo, me comporto como el mundo, hablo como el mundo, mis deseos son iguales a los del mundo, pero también yo vengo a la iglesia escucho la palabra, me da cierto remordimiento, me siento mal con un ratito, le pido Señor, perdóname por lo que te hice en el nombre de Jesús, amén, me voy, salgo y vuelvo a mi vida cotidiana de pecado en la práctica religiosa, pero no hay una transformación donde se ve realmente la obra del Espíritu en ti. Eso es lo que Jesús le está diciendo. Tú puedes verte bien, tú puedes hablar bien,
pero ¿qué de lo que sale de afuera? Que cuando los demás me miran, puedan decir, oye, ¿por qué tú eres así? ¿Por qué cuando yo te digo que hagas esto, que tú sabes que está mal, tú dices, yo no lo voy a hacer? Bueno, porque yo honro al Señor. Porque la palabra del Señor dice que nosotros debemos mostrar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz. ¿Y cómo yo muestro las virtudes? ¿Cuáles son las virtudes de Dios? Justicia, pues yo quiero caminar en justicia. Santidad, pues yo quiero caminar en santidad. Amor, pues yo quiero caminar en amor. Yo puedo mostrar las virtudes cuando me dicen en mi trabajo, miente y no lo hago. Porque yo quiero honrar al Señor, que es mi jefe por encima de los jefes. Y yo estoy impidiendo la entrada de muchos. Obviamente el Señor es soberano, vence toda resistencia, vence toda incredulidad, pero de la misma forma que los fariseos obstaculizaban el que otros puedan ver la gloria de Dios, tú y yo, que nos llamamos creyentes, en tu forma de egoísta de vivir, centrado en ti mismo, obstaculiza a los demás que puedan venir a la iglesia. Pero te invito a la iglesia Sin Pared de Guayama, para que nos acompañe. La iglesia Sin Pared de Guayama es donde se congrega la hermana Pancha Lalacia. Yo la conozco. Y esa es la misma que va los domingos. Yo la veo cuando ponen los reels, y yo la veo cómo levantan las manos, pero también yo la veo cómo habla sucio en el trabajo. En los reels se ve bien linda. Y bien lindo se ve en el reel. Pero yo lo conozco. Es el mismo que cuando está en el reel se ve muy bonito. Y cuando viene la foto se ve mejor. Pero cuando está solo, yo le he visto viendo pornografía en su teléfono. Pero es el mismo que ve a la iglesia. A esa es la iglesia que tú me estás invitando. A ese lugar donde yo me voy a edificar. Si con tu propia vida, donde vas a la iglesia, vives en la iglesia, te congregas todos los domingos en la iglesia, yo no veo ninguna transformación en ti. ¿Para qué tú me estás invitando a la iglesia? Esos son los fariseos. Yo sabía que me iban a ver amén hoy, porque esto está fuerte. Está fuerte, hermano. Número 6. Me enfoco en lo trivial y descuido lo esencial. Versículo 23. Hay ustedes, porque diezman la menta, el eneldo y el comino. Eran las semillas más pequeñas de aquel tiempo. Ustedes pueden diezmar de las semillas más pequeñas. Y son, hermanos, cualquier fariseo era un exitoso en cualquier doctrina de la prosperidad. Ellos diezmaban de todo lo que tenían que diezmar. Ellos ofrendaban de todo lo que tenían que ofrendar. Pero han descuidado los preceptos de más peso de la ley. Han descuidado la justicia, han descuidado la misericordia, han descuidado la fidelidad. Lo han descuidado, pero son fieles diezmadores. Es decir, pastor, que no debemos diezmar, no. Jesús dice, haced lo que ellos hacen, pero no practiquen lo que ellos practican. No lo hagan en la forma, en la intención de ellos, pero hagan lo que ellos hacen. El problema es que ellos pensaban, bueno, si yo doy, yo estoy bien con Dios, porque yo doy, yo me comprometo. Mira, yo diezmo, yo no fallo en el diezmo, pastor, yo no fallo en el diezmo. Qué bueno, gloria a Dios. Pero la pregunta que debemos hacer, lo que tiene peso, hazlo, porque le da gloria a Dios cuando lo está haciendo. Pero ¿qué de la justicia? ¿Qué de la misericordia? ¿Qué de la fe? ¿Qué de la fidelidad al Señor? Este ha declarado lo que es bueno, dice su palabra. Practica la justicia, el amor, la misericordia y el andar humildemente con tu Dios. Hazlo. Pero no piense que por eso que tú das, tú te estás comprando un pedazo de cielo y de parcela en la eternidad. No. Número 7. Estoy limpio por fuera, pero muerto por dentro. Mira las palabras que Jesús le dice en el versículo 27. Son semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera lucen hermosos, pero por dentro son huesos muertos. Por fuera se ve hermoso, participan en actividades, conoce la herda del cristiano, pero en privado no hay oración.
En privado no hay la lucha con el pecado diaria, porque esa es la obra del Espíritu en ti, mortificando la obra de mal en nosotros. No hay devoción por Cristo, no hay anhelo por Cristo. Es simplemente una apariencia. Hermanos, si quitaran de nosotros, esa es una pregunta que debemos hacernos. Si quitaran de nosotros las cosas que hacemos en la iglesia, ¿qué distingue nuestra vida? Si quitaran de nosotros en que yo predico, en que yo pueda enseñar, en que yo pueda ser misionero, en que yo pueda hacer X cosa, si quitan eso de nosotros, ¿cómo se ve nuestra vida? Todavía se sigue viendo una persona piadosa. Que aunque yo le enseñe, aunque yo no predique, aunque yo no haga cosas ministeriales, si lo quitan de mí, yo puedo decir, esa persona es una persona piadosa. Aunque no necesariamente enseñe, aunque no necesariamente cante, aunque no necesariamente haga muchas cosas ministeriales, pero es distinguida por ser una persona piadosa. Si alguno está en Cristo, es una nueva criatura. Cosas viejas pasaron. Cristo te transforma desde adentro y hay una nueva naturaleza en él. Mira cómo termina la sentencia a este grupo de religiosos. Versículo 21. Hay en nosotros escribas y fariseos hipócritas. Edificáis los sepulcros de los profetas y adornar los monumentos de los justos. Eran unos expertos en vivir del pasado y de las glorias pasadas. Le hacían monumentos a los profetas, le hacían estatuas. Mira qué glorioso fue Isaías, mira qué glorioso fue Jeremías. Tremendo, vamos a hacerle devoción y estatuas a todas estas personas por todo lo que hizo. Sin embargo, mirad dónde llega la ceguera y la hipocresía religiosa. Y decir, si hubiésemos vivido en los días de nuestros padres, nosotros no hubiésemos sido cómplices en la sangre de los profetas. Así dais testimonio contra vosotros mismos de que sois hijos de aquellos que mataron a los profetas. Ustedes se jactan de los hombres del pasado y de los profetas del pasado, pero no pueden ver, ustedes hicieron los mismos crímenes que le hicieron a los profetas del pasado. Vosotros, versículo 32, también llenáis las medidas de vuestros padres. Serpiente, generación de víbora, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? Por tanto, he aquí yo os envío profetas, yo los envío sabios, yo os envío escribas. Y ustedes también lo mataron. Le envié profetas. Le envié al Hijo de Dios. Y mataron al Hijo de Dios. Los persiguieron al Hijo de Dios. Crucificaron al Hijo de Dios. Versículo 35, para que venga sobre vosotros toda la sangre de los que están derramados sobre la tierra desde la sangre de Abel. Y aquí comienza a hablar el primer mártir hasta la sangre de Zacarías, el último mártir de lo que, cómo estaba compuesto la Torá, el libro de la Biblia. La Biblia judía comenzaba con Génesis y terminaba con Segunda de Crónicas. ¿Ok? Pentateuco, los profetas y los escritos. Los escritos eran los libros en el cual se narraba la historia. Y esos últimos escritos, el último libro de la Biblia judía se puede llamar, es Segunda de Crónicas. Y el último en morir, el último de los mártires en morir, fue Zacarías. Lo que está haciendo Jesús es un resumen. El primer mártir, la primera sangre derramada por manos de aquellos que aborrecían la descendencia de la simiente fue Abel, en manos de Caín. Y el último de los mártires, en resumen, desde el primer mártir hasta el último mártir, el Señor hará justicia de cientos vivos. Con esto cierro, que todo esto vendrá sobre esta generación. Los que están llegando los miércoles pueden entender mejor este texto. Fue esa generación la que recibió el juicio del Mesías, viniendo en la destrucción del templo en el año 70.
Y esa generación vio la destrucción que Jesús le había prometido precisamente a ellos. Hermanos, no tomemos en poco las palabras de nuestro Señor. Yo no quiero que terminemos mirando esto simplemente asombrándonos de lo perverso que eran los fariseos. Yo quiero que pueda usted decir: Señor, escudriña mi corazón. Eso mismo hay de vosotros, hay de ustedes. Es el mismo que dice en el día de hoy: venid a mí los que estáis cansados y cargados, y yo los haré descansar. ¿Cansados y cargados de qué? Cansados de aparentar, cansados de luchar solo, cansados de una religión sin vida, muerta. Ven a Él. Vengan, no mintiendo, no sigas con una máscara religiosa. No te evalúes por cómo te sientes ni cómo te compares con otros. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Pidámosle al Espíritu Santo que pueda entrar y revelar lo que está en nuestro corazón, rechazar toda forma de hipocresía. Esto no es como un defecto menor. La hipocresía es la evidencia de un corazón no transformado por el Señor. Jesús no fue tan duro con nadie que con los hipócritas. Los hipócritas fueron los más duros que Jesús fue. O eres o no lo eres. ¿Soy de Él o no soy de Él? Recordemos, iglesia, que Dios no está impresionado con nuestra apariencia espiritual. A Dios no le impresiona tu lenguaje. A Dios no le impresiona tu actividad religiosa. El hombre mira lo de afuera, dice 1 Samuel 16:7, pero el Señor mira el corazón, la intención del corazón. Aférrate al evangelio de Cristo, no al evangelio distorsionado de ven y todo va a estar bien, el evangelio de Cristo. Y que el fruto del Espíritu sea una realidad en nuestras vidas, iglesia. Y si tú no estás en Cristo, querido amigo, y nos visitas en esta tarde, yo te ruego que tú puedas venir aquel que tomó el lugar de los hipócritas, aquel que tomó el lugar de los que viven en apariencia, aquel que tomó el lugar de los malditos, aquel que tomó el lugar de los pecadores. Ven a Jesucristo y Él, aférrate como aquel que tomó el castigo que tú merecieras. Y arrepiéntete de tus pecados y corre a Él. Teme a Dios. Iglesia amada, teme a Dios más que la opinión de los hombres. El Señor nos guarde de vivir para ser visto. El Señor nos guarde de vivir para el aplauso de los hombres. El verdadero creyente vive para agradar a Dios. Y el temor a Dios es el principio de toda sabiduría. Lo que yo hago en público, lo que yo hago en secreto, dice el texto que ellos decían: bueno, yo juro por el altar. Si yo lo juro por el altar, puedo jurar por los instrumentos del altar. Escúcheme lo que yo les voy a decir, hermanos. Toda palabra que usted dice es un juramento a Dios. Hay gente que se preocupa mucho como: ¿debemos jurar? ¿No debemos jurar? ¿De cuándo se debe jurar? ¿Cuándo no se debe jurar? Tranquilo, no te preocupes mucho por eso. Toda palabra que usted dice es un juramento a Dios. Porque toda palabra que sale de tu boca es delante de Dios. ¿Qué es un juramento? Un juramento es recordar que tú estás delante de Dios. Por eso que juran, y juran en nombre de la Biblia, o en la mano en la Biblia. Eso es un juramento. El cristiano, el que conoce a Dios, el que conoce su palabra, sabe que toda la palabra que dice es un juramento. ¿Por qué? Porque toda palabra que dice lo hace delante de Dios. ¿O tú piensas que cuando, volviendo a los matrimonios, así que Dios quiere hablarle a los matrimonios hoy, o tú piensas que las palabras que tú le dices a tu esposa Dios no las ve? ¿O tú piensas que la forma en que tú tratas a tu esposo o tú tratas a tus hijos Dios no las ve? Tus palabras son un juramento. Porque toda palabra que usted dice
Es corandeo, es delante de la presencia de Dios. Los hombres no la ven, pero Dios la vio. Por eso dice la palabra que daremos cuenta el día del juicio de toda palabra ociosa. Porque aunque los hombres no la ven, Dios la ve. Cada vez que usted habla, jura. Porque usted lo hace delante del Padre. Y el Señor, que conoce las intenciones del corazón y las motivaciones del corazón, Él las ve. El Señor nos ayuda a vivir delante de su presencia con un corazón en el cual pueda cada día darse cuenta de máscaras que llevamos arrastradas, pero por la gracia de Dios, el que comenzó la buena obra en usted, la va a perfeccionar hasta el día de Cristo. Padre, yo te doy gracias por tu palabra. Gracias porque ella es viva y gracias porque ella es eficaz. Señor, hemos visto por lo menos 7 cosas en las cuales queremos que nuestro corazón sea redarguido, guardado, confrontado, enseñado por ti, Señor. Y te queremos pedir perdón. Señor, perdónanos, porque muchas de estas máscaras, aunque todas tienen la misma raíz, una motivación que no es tu gloria, tiene diferentes colores, tiene diferentes diseños, para tratar de cubrir lo que solamente tú puedes satisfacer. Una identidad completa. Estos hombres eran tan devotos que eran capaces de hacer cosas extremas por ti. Dar como nadie. Esforzarse como nadie. Si tenían que dar la vida, la daban. Pero no miraban al crucificado. No miraban al que dio la vida. Porque lo que tú estabas buscando, Señor, no es una apariencia externa de logros humanos para ser reconocido, sino como dice Filipenses capítulo 2. Siendo en forma de Dios, no escatimó en ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo y tomó forma de siervo, y haciéndose semejante a los hombres, sufrió la muerte, y no cualquier muerte, sino la muerte de cruz. El que crea en el Hijo tendrá vida eterna. No por apariencias, sino por entender de que no podemos, que todo lo que soy y todo lo que debo ser es solamente por la gracia de Dios. Porque Dios puso en él mi pecado y Dios puso en mí su justicia, para que el justo por la fe pueda vivir. Perdónanos, Padre, perdónanos las apariencias que queremos dar. Perdónanos por leer la Biblia aquí en nuestra casa, no abrirla. Perdónanos por orar y cantar mientras, Señor, no tenemos comunión contigo en la semana. Perdónanos, Padre, que muchas veces hacemos las cosas para ser vistos y no para tu gloria. Perdónanos, Padre. No queremos decir y no hacer, pero muchas veces lo hacemos. Perdónanos por decir y no hacer. Expon, Señor, nuestros corazones. Que podamos, Señor, predicar lo que practicamos y practicar lo que predicamos. Perdónanos cuando buscamos los aplausos de los hombres y no tu gloria. Perdónanos cuando nos creemos superiores a otros. Juzgamos con tanta facilidad y nuestro corazón no se carga de un peso
sabiendo que es el mismo pecado que mora en nosotros, Señor. Perdónanos, porque vivimos para ser servidos y no para servirte a ti. Perdón, Señor. Límpianos en la sangre de Cristo. Y si alguno confesare su pecado, dice su palabra, y se apartare de él, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el Hijo. Padre, perdona los pecados de tu iglesia. Perdónanos por ser obstáculos a que otros puedan ver la gloria de Cristo. Porque vivimos para nuestro propio reino y no para el tuyo. Señor, perdónanos por limpiarnos por fuera, pero por dentro ser sepulcros blanqueados. Bien pintados por fuera, pero corrompidos y putrefactos por dentro, Señor. Límpianos. Límpianos. Te lo pedimos en Jesucristo tu Hijo, por los méritos de tu justicia. Amén.